El 70% de tu sistema inmunológico se encuentra en el revestimiento intestinal. Esa única capa de células actúa como barrera protectora. Cuando es débil, pueden pasar sustancias que no deberían entrar. Tu sistema inmunológico se activa, y eso genera inflamación crónica de bajo grado. No existe una guerra sin destrucción. Al activarlo para combatir a un enemigo, también se daña lo que lo rodea. Si la barrera intestinal hubiera estado intacta, ese enemigo ni siquiera habría entrado. Médico gastroenterólogo, reconocido internacionalmente como experto en salud intestinal y autor de muchos libros exitosos. El Dr. Will Bulsiewicz. Existe una base fisiológica completamente clara que explica cómo el estrés y los traumas terminan afectando al intestino. Cuando el intestino se ve afectado, también lo está el sistema inmunológico, y eso genera inflamación. Puedes estar comiendo de manera correcta y haciendo todo lo posible por llevar una alimentación saludable, pero si no has sanado traumas del pasado, tu microbiota intestinal puede seguir debilitada, y con ello, tu sistema inmunológico. Podrías dormir mejor, podrías meditar, podrías intentar muchas cosas, pero si no sanas el trauma, en realidad no vas a estar bien. Porque muchas personas están lidiando con problemas de salud. Muchas de estas personas están enfermas y cansadas de estarlo. A menudo, la causa está en la salud intestinal, aunque no lo sepan. Creen que otros síntomas explican su malestar, pero según nuestra conversación anterior y lo que planteas en tu libro, muchas de las causas de raíz de la inflamación vienen del intestino. ¿Es correcto? 100%. ¿De verdad? Sí. Sí, podemos desglosar eso completamente, pero basta con decir que, durante los 3 años que pasé preparando este libro, dediqué gran parte del tiempo a revisar miles de estudios. El libro cuenta con más de 1,400 citas, que con gusto puedo compartir. Basta con hacer clic y revisarlas para ver que cada afirmación está respaldada. Revisé miles de artículos para entender lo que considero el mayor problema de salud de nuestro tiempo. En una palabra, es la inflamación. Porque el problema es que podrías ir a 5 médicos distintos por 5 problemas diferentes. Pero no necesariamente piensas que estén conectados. Los ves como problemas separados, ¿verdad? Te abordan desde los síntomas y te recetan distintos medicamentos, pero rara vez se detienen a dar un paso atrás y a mirar el panorama completo. No te dicen, aquí hay una historia. Y la hay, porque muchos de estos problemas, en realidad, comparten un mismo origen, la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, la inflamación por sí sola, y podemos profundizar en esto, no es inherentemente mala. No quiero que se entienda como algo negativo en sí mismo. La inflamación es vital cuando realmente la necesitas. El problema es cuando se convierte en una guerra constante dentro del cuerpo. Eso es lo que ocurre con la inflamación crónica de bajo grado, algo que hoy en día está pasando de forma generalizada en Estados Unidos. ¿Cómo distinguimos entre una inflamación necesaria y una que resulta perjudicial? Empecemos por aclarar algunos términos. Inflamación aguda frente a inflamación crónica. La inflamación aguda ocurre cuando te enfermas. Te expones a una bacteria o a un virus, y tu sistema inmunológico entra en acción para defenderte. Ese es su propósito. Actuar como un pequeño ejército que protege al cuerpo y elimina la infección. Puede tomar un par de días, pero hace su trabajo. Luego sigues con tu vida, y todo vuelve a estar bien. Eso es inflamación aguda. Esa es la inflamación aguda. En ese momento puedes presentar fiebre y una fatiga intensa. También pueden aparecer otros síntomas. A veces con la gripe surgen molestias en las articulaciones. Cuando se asocia con dolores musculares, estás experimentando inflamación aguda. O, como otro ejemplo, te lesionas. Estás jugando balonmano y sufres una lesión. En ese momento ocurre algo clave. La inflamación es el proceso que permite reparar el cuerpo y recuperar su función. Si te tuerces el tobillo, aparece la inflamación. ¿Esa inflamación aguda protege el área mientras el cuerpo se recupera? Enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad son signos clásicos de la inflamación, pero en este caso se trata de inflamación aguda, de duración limitada. El sistema inmunológico hace su trabajo y luego vuelve a un estado de reposo, un estado tranquilo, sin necesidad de seguir luchando. Eso es muy distinto a un sistema inmunológico que permanece activado las 24 horas del día, sin estar combatiendo una amenaza real. No está luchando contra un virus ni ayudando a reparar el cuerpo. En lugar de eso, se mantiene en alerta constante. Es como alguien que está demasiado ebrio, que solo lanza golpes al azar, ni siquiera sabe a quién le está pegando. Claro. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Empiezan a aparecer estos síntomas.
Vas al médico, se lo mencionas, y no siempre recibes una respuesta clara. Uno de los primeros síntomas es la fatiga. Este es el síntoma más común asociado a la inflamación. Casi siempre está presente. Y para ser claro, no estoy diciendo que la inflamación sea la única causa de la fatiga. Correcto. Lo que digo es que cuando hay inflamación, la fatiga suele estar presente. Y si recorremos el cuerpo de arriba a abajo, los síntomas pueden variar. Puede ser dolor de cabeza o migraña. Cuando la nariz se congestiona, ya sea por una enfermedad, por alergias estacionales, o incluso al acostarte por la noche y sentir que se tapa, eso también es inflamación. Hasta el momento va quedando bastante claro. Pero podemos hablar de por qué ocurre esto. Hay un componente del ritmo circadiano que explica por qué nos congestionamos por la noche y por qué eso se despeja por la mañana. ¿Por qué pasa eso? No quiero desviar la conversación hacia eso, pero Claro. básicamente tiene que ver con lo siguiente. Aquí va un pequeño adelanto. Tu sistema inmunológico es nocturno. El sistema inmunológico es más activo por la noche. Luego, al despertar por la mañana y exponerte a la luz del sol, se desencadena la liberación de cortisol. El cortisol es la prednisona de tu cuerpo. Es un antiinflamatorio. Te despiertas por la mañana y tienes una buena sesión de ejercicio. Cuando te acuestas, no estás adolorido. Pero cuando te despiertas, ya comienza el dolor. ¿Verdad? Es lo que sientes. ¿Por qué pasa eso? Porque tu sistema inmunológico está activo por la noche. Nuestro cuerpo está diseñado de una forma muy inteligente. Si el sistema inmunológico estuviera haciendo ese trabajo de mantenimiento durante el día, nos paralizaría. Afectaría los niveles de energía, la concentración y la capacidad de pensar. De hecho, me estoy dando cuenta que estoy empezando a describir algunos de los síntomas que iba a mencionar más adelante. Pero eso afectaría todo y no te permitiría funcionar de forma óptima. Por eso, la manera en que nuestra biología está diseñada me parece algo asombroso. Es algo realmente hermoso. Cuando estamos dormidos, durante ese tiempo en el que el cuerpo casi no se mueve, el sistema inmunológico se activa y realiza su trabajo de mantenimiento. Eso incluye procesos como la reparación muscular. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, ayudas a construir masa muscular y a restaurar los músculos, porque el ejercicio en realidad funciona como una microlesión que el cuerpo repara para volverse más fuerte. Entonces, cuando haces ejercicio, ¿también estás causando inflamación aguda? No se trata necesariamente de algo agudo. No vas a tener fiebre por entrenar. Claro. No estás provocando ese tipo de respuesta. Pero sí existe un componente inflamatorio en muchas actividades que consideramos saludables. El ejercicio, por ejemplo, es claramente algo saludable, pero Pero está creando inflamación. está generando una inflamación saludable. Eso es lo que se conoce como hormesis. La hormesis ocurre cuando atraviesas un cierto nivel de estrés o incomodidad con el objetivo de volverte más fuerte a largo plazo. Es ganar algo. Así es. Sin dolor, no hay ganancia. Exactamente. Pero además de la inflamación aguda, ¿cuál es el otro tipo de inflamación del que hablas? La inflamación crónica de bajo grado. Claro. Exacto. Puede manifestarse como dolor de cabeza, congestión nasal o dolor de garganta. Puede aparecer esa tos nocturna. Todo eso es inflamación. También puede reflejarse en la piel, por ejemplo con brotes o granos. Aparece acné. Enrojecimiento. Sí, eczema, psoriasis, rosácea. Todos son procesos inflamatorios. Y, en el caso de las mujeres, las hormonas juegan un papel importante. En ellas, etapas como la fertilidad, la perimenopausia y la menopausia están profundamente influidas por la inflamación. ¿De verdad? Sí, así es. Y por los problemas hormonales. En el caso de los hombres, algunas de las cifras son realmente preocupantes. La caída de los niveles de testosterona en los últimos 40 años. La disminución en el conteo de espermatozoides en los últimos 40 años. Medicamentos como Viagra o Cialis no existirían si no hubiera un mercado impulsado por la disfunción eréctil. Correcto. ¿Me explico? Y sin mencionar las bebidas energéticas. No las estoy criticando. A veces yo mismo las consumo. Solo digo que todo esto se relaciona con señales como el dolor muscular, las molestias en las articulaciones, la rigidez, la dificultad para recuperarte del ejercicio o incluso para entrenar. Cuando hay más inflamación, basta con ir a comer comida rápida y luego intentar entrenar para darte cuenta de que es muy difícil tener una buena sesión. Lo es. Sin duda. Wow. Entonces, tenemos inflamación aguda e inflamación crónica de bajo grado. Así es. Esta última proviene principalmente de los alimentos que consumimos, o también influye en el entorno, los patrones de sueño y otros hábitos. Una de las ideas centrales del libro, y que todavía sostengo firmemente, es que el intestino y el sistema inmunológico están completamente entrelazados. No pueden separarse el uno del otro. Solo para dar un marco rápido, en nuestro primer episodio, que por cierto, si no lo han escuchado, están todos invitados a hacerlo, hablamos de la microbiota intestinal, que se encuentra principalmente en el intestino grueso o colon.
está compuesto por unos 38 billones de microorganismos. Son microscópicos, no podemos verlos, pero en realidad nos superan en número. Hay más de ellos que células humanas en nuestro cuerpo. Wow. Sí, es sorprendente. Entonces, tenemos más microorganismos intestinales que células humanas. Totalmente. En realidad, somos menos de un 50% humanos. Si pusiéramos todo el código genético en línea, pensemos en un campo de fútbol, donde cada yarda indicara de dónde proviene ese código. Una sola yarda representaría el código genético que heredaste de tus padres. Las otras 99 yardas, en realidad, 99 y media, corresponderían al código genético de tu microbiota. ¿De verdad? Sí, 99.5% del código genético proviene de los microorganismos. ¿Y de dónde vienen estos microorganismos? De nuestro entorno. Todo está influido por nuestro entorno y también por nuestras propias decisiones. Hay toda una historia ocurriendo dentro de ti, y estamos empezando a llegar a ese punto. Al punto en el que podemos observar de cerca a estos microorganismos y decir, sé cómo ha estado viviendo Luis. Aquí están sus elecciones alimenticias. Aquí está su sueño. Aquí está su ritmo circadiano. Y aquí está el ejercicio que realiza. Aquí también se refleja su conexión con su pareja, su trauma o las experiencias del pasado que comentamos en el primer episodio. En el fondo, tu vida es una historia, y esa historia se expresa a través de tu microbiota intestinal. Por eso es completamente única para cada persona. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a sanar el intestino? Si nos sentimos exhaustos, inflamados o atrapados en modo de lucha o huida, ¿por dónde empezamos para reducir la inflamación? Estas dos piezas están profundamente interconectadas. Basta con considerar los 38 billones de microorganismos y el hecho de que alrededor del 70% del sistema inmunológico se encuentra en el revestimiento del intestino. ¡Guau! Así que la médula ósea es como un entrenamiento básico. Ahí es donde se entrenan. Luego son desplegados. Después van y realizan su servicio en el revestimiento de tus intestinos. ¿El 70% de nuestro sistema inmunológico está en el revestimiento intestinal? Así es, en el revestimiento ¡Guau! intestinal. Entonces, si nuestro intestino está poco saludable, nosotros estamos poco saludables. Porque lo que ocurre es una cascada de interacciones en la que estos microorganismos y las células inmunitarias están en contacto muy cercano, y lo único que los separa es una sola capa de células, a la que llamamos la barrera intestinal. Y si eso empieza a deteriorarse, esto ocurre cuando los microorganismos intestinales están debilitados y no pueden cumplir su función. Los microorganismos intestinales son los guardianes de la barrera intestinal. Ellos se encargan de construirla y de repararla. Esa barrera intestinal, esa única capa de células, protege el sistema inmunológico. Entonces, cuando la barrera está en buen estado, las células inmunitarias están tranquilas porque no hay nadie contra quien luchar. Pero si está débil, Pero si es débil, ocurre lo que yo llamo aumento de la permeabilidad intestinal. Normalmente lo escucharás mencionado como intestino permeable. Y no tengo problema con esa terminología porque en realidad es correcta. Cuando eso ocurre, la barrera intestinal se debilita y pueden filtrarse sustancias que no deberían estar allí. Entonces tu sistema inmunológico dice, oye, el torrente sanguíneo está justo detrás de mí. Y hay un villano con el que he estado luchando prácticamente toda mi vida. Incluso desde antes de que existieran los humanos. Las células inmunitarias reconocen a ese enemigo con el que han estado luchando desde hace literalmente miles de millones de años. Esa es mi estimación. Y dicen, perfecto, ¿quieres venir? Vamos a pelear. ¿de verdad? Sí, el sistema inmunológico se activa al detectar algo que cruzó la barrera intestinal y que no debería estar allí. Que por cierto, hay un término para esto. Para quienes somos un poco nerds, se llama lipopolisacárido. El lipopolisacárido es la especie de armadura que recubre bacterias como E. coli, Salmonella o Shigella, bacterias especialmente problemáticas. Esa armadura la desarrollaron como un mecanismo de protección y terminó convirtiéndose en la forma en que el sistema inmunológico identifica al enemigo. Es como si dijera, ¿estás usando esa armadura? Perfecto. Entonces tengo que eliminarte. Interesante. No te permitiré estar aquí. Wow. Entonces, ese proceso de tengo que eliminarte es la activación del sistema inmunológico, pero no de una forma intensa, como cuando tienes fiebre. Esa no es una respuesta aguda. Esta es una batalla constante.
las 24 horas del día, dentro del cuerpo, en la que el sistema inmunológico permanece activado. Eso es la inflamación crónica de bajo grado. Y siendo totalmente honesto, no me gusta usar la analogía de la guerra, pero siento que tengo que hacerlo porque es la forma que mejor lo explica. Cuando miramos las guerras en el mundo moderno, sabemos que no existe una guerra sin destrucción. Todo a su alrededor termina dañado. Correcto. Y eso mismo ocurre cuando activas el sistema inmunológico para luchar contra un enemigo que, en realidad, nunca habría entrado si la barrera intestinal hubiera estado en buen estado. Si abordáramos eso desde el inicio, no sería necesario llegar a este daño en el cuerpo. En el fondo, es el propio sistema inmunológico el que termina causando daño corporal. Y esta inflamación, mientras escribía mi libro, en el libro incluyo una tabla muy específica, y le digo a cada lector, tienes que ver esta página. Todo parte de una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas condiciones de salud están relacionadas con la inflamación? Al punto de que yo pueda decirlo aquí, en el programa, y también mostrárselo a un colega médico con evidencia científica que lo respalde. La respuesta fue sorprendente. Encontré más de 130. Wow. Luego pasé a una segunda pregunta, intentando ir un poco más allá. Si el intestino y el sistema inmunológico realmente suben y bajan juntos, entonces deberían haber 130 estudios que también muestren que el intestino realmente no está funcionando bien en el contexto de estas enfermedades. Y la respuesta es un sí, categóricamente. Wow. Entonces, si alguien tiene inflamación en el intestino y un sistema inmunológico debilitado, ¿cuáles son los principales síntomas que puede sentir o experimentar en su cuerpo cuando existe esta combinación de un sistema inmunológico débil y un intestino permeable? Esto nos lleva de nuevo a un punto muy importante. Lo que estoy describiendo son síntomas comunes, y muchas veces tomamos esos síntomas y los convertimos en un diagnóstico. Y eso es completamente apropiado. Así es como se practica la medicina. Pero lo que trato de decir es que el lugar de donde proviene es la inflamación. Comprendo. Y esto nos devuelve a lo que hablábamos hace un momento. Puede manifestarse como dolores de cabeza, niebla mental, dificultad para concentrarse o una menor resistencia cognitiva. Esa sensación de no dar abasto, Claro. de distraerte con facilidad, casi como un TDA. También puede afectar el estado de ánimo. Y para decirlo con claridad, la depresión, incluida la depresión mayor, es inflamación en el cerebro. Wow. Para ser totalmente claro, así ocurre en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Estas son algunas de las formas en que la inflamación puede afectar al cerebro. Y como ya comentamos, también puedes presentar congestión nasal, dolor de garganta o tos. Pueden aparecer erupciones en la piel, problemas en las articulaciones o molestias musculares. Todo esto también se manifiesta en el intestino. En el intestino también aparecen síntomas. La hinchazón suele ser el síntoma intestinal más común. Puede haber malestar abdominal o cambios en las evacuaciones, como diarrea, estreñimiento o ambos. La manifestación del síndrome del intestino irritable. Esto es inflamación. Wow. Ahora, tengo curiosidad por saber qué ocurre en alguien que presenta brotes o inflamación en la piel. Claro. Si alguien tiene un intestino realmente sano y un sistema inmunológico saludable, ¿puede aún así tener brotes en la piel? ¿O estos problemas siempre están ligados a un sistema inmunológico debilitado y a un intestino permeable? No quiero que se entienda que la raíz, o la única causa, de todos estos problemas de salud, sea exclusivamente que el intestino esté dañado. Correcto. Lo que quiero decir, con total claridad, Sí. es que en esas 130 condiciones de salud que existen, este es un factor que contribuye. Correcto. Lo que estoy diciendo es que tenemos una oportunidad, porque lo que estamos observando es que el intestino no se encuentra en buen estado. Y el mensaje que quiero dejar es que podemos mejorar la salud del intestino. Si mejoramos el intestino, entonces el sistema inmunológico se alinea con él. Y con el tiempo, otros síntomas empiezan a disminuir. Los problemas de la piel, ya sean brotes, acné o psoriasis, son procesos inflamatorios. Hay inflamación en la superficie de la piel. Y la piel también tiene su propia microbiota. Así que no se trata solo de la microbiota intestinal. Lo importante es entender que en muchos casos, el problema se manifiesta en un área específica, no necesariamente en todo el cuerpo. En esa área específica, algo está mal. Por eso ha creado inflamación que resulta en la manifestación de ese problema específico de la piel. Con eliminar la inflamación, parece que eliminas muchos de tus problemas. No podemos eliminar la inflamación por completo, pero lo que sí podemos hacer es regularla. Es como tener el sistema de sonido tan alto que te provoca un dolor de cabeza terrible.
Y en ese momento, realmente la estás pasando muy mal. Es como bajar el volumen. La canción es la misma, pero al hacerlo, dejas de sufrir y puedes empezar a disfrutarla. Disfrutar la canción. Exacto. ¿Cuáles dirías que son los 5 alimentos que las personas deberían consumir a diario para optimizar su microbiota intestinal y fortalecer su sistema inmunológico? Primero te voy a dar los 5 alimentos y después voy a desglosar los factores específicos que veo detrás del telón. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás? Y me lleva a elegir estos 5 alimentos. Voy a empezar con mi clásico. Puede ser un poco controversial, así que desde ya me disculpo. Voy directo a los frijoles. Así es, directo a los frijoles. ¿Frijoles? ¿Cualquier tipo de frijoles? Así es, cualquier tipo de frijoles. ¿En serio? Cualquiera, porque para mí, los frijoles son alimentos clave para la microbiota. La razón por la que muchas personas sienten que no toleran los frijoles no es porque esté ocurriendo algo extraño dentro de su cuerpo. Lo que sucede es que su microbiota intestinal no puede procesar los frijoles. ¿En Sí. serio? ¿Por qué No no? les gusta procesar la verdad. ¿Por qué no pueden procesarlo? Si es bueno para ti, ¿por qué tu intestino no puede procesarlo? Esto nos lleva a un concepto básico de la salud intestinal, con un ligero matiz. No es nada del otro mundo, pero sí tiene un poco de complejidad. Es como el ejercicio. Piensa en tu intestino como si fuera un músculo. Ese músculo se puede entrenar. Puede hacerse más fuerte, pero también tiene una capacidad de trabajo muy específica. No puedes tomar un músculo, ir al gimnasio y simplemente, ya me encantaría ir y hacer press de banca con 450 libras y ser la persona más fuerte del gimnasio, pero no funciona así. No podría procesarlo. Todavía no. ¿No te has entrenado para llegar hasta No, allí? todavía estoy trabajando en ello. De hecho, estoy bastante contento con Claro. dónde estoy a los 45 Eso es años. genial. Estoy levantando el mayor peso de mi vida. Pero para llegar a ese nivel, se necesita tiempo. Lo mismo ocurre con tu intestino. Si tu intestino está dañado, porque no está funcionando tan bien, es conceptualmente similar a ir al gimnasio con algún tipo de lesión, como una lesión en el hombro. No vas a ir al gimnasio a levantar el peso más pesado. Vas a ir al gimnasio y podría ser una mancuerna de 2,5 libras, o incluso solo tu propio Claro. peso corporal. Sí. Básicamente solo estás intentando restaurar la función de ese hombro. Luego, Claro. una vez que la función se restablece, vuelves a estar en el camino. Y ahora estás creciendo y construyendo. Eso es exactamente lo que ocurre en el intestino. Le das alimento a la microbiota. Déjame desglosarlo rápidamente. Los frijoles tienen fibra, polifenoles y almidones resistentes. De estas 3, ninguna de ellas es digerida por el cuerpo humano. Son la evidencia más clara de la relación simbiótica a largo plazo que mantenemos con nuestra microbiota intestinal, una relación que nos acompaña durante toda la vida. Lo hemos validado con fuentes de terceros. Básicamente hemos dicho, mira, nosotros como seres humanos no somos capaces de evolucionar lo suficientemente rápido como para mantenernos al día con el suministro de alimentos a nivel mundial. Interesante. Te mueves de un lugar a otro. Tu evolución no puede mantenerse al día con eso. Los humanos dijimos, si pudiéramos obtener del entorno los microorganismos que saben cómo descomponer los alimentos locales, podríamos procesarlos y digerirlos. Vaya. Lo que sucede es que nuestra microbiota descompone la fibra, los almidones resistentes y los polifenoles para nosotros. Interesante. Entonces, nuestro cuerpo o nuestro estómago no puede descomponer los nutrientes de los frijoles. Los frijoles no solo tienen esas 3 cosas. Lo que quiero decir es que llamo a los frijoles alimentos para la microbiota, porque son los que concentran en mayor medida todos estos elementos. Si miras el contenido de fibra de los frijoles, es evidente que hay muchísima fibra. Y el Correcto. punto es este. Dependes al 100% de tu microbiota para digerir esa fibra. Interesante. Si tu microbiota no está preparada para eso, es como ir al gimnasio y tratar de levantar mucho más peso del que tu cuerpo puede manejar. Claro. Y te lastimas. Para empezar, deberíamos comer solo unos pocos frijoles, no un Ve plato. avanzando poco a poco. Ahora mismo, hoy, estoy en un punto en el que puedo comer tantos frijoles como quiera sin problemas. Sin tener gases. Sin gases fuera de control. Correcto. Y no en un mal sentido, porque en realidad eso forma parte del proceso natural mientras el supuesto. cuerpo se adapta. Hay algunos beneficios de tirarse pedos. ¿De verdad? Sí, 100%. Además de liberar gas y sentirse mejor, ¿cuáles son los beneficios de tirarse pedos? El gas que se produce cuando... El típico gas de frijoles. Es normal. Sí. El gas que se está produciendo es el producto de la fermentación de esos microorganismos. Entonces tienes que entender que la razón por la que aparece ese gas es porque, al mismo tiempo, se está fermentando la fibra para producir ácidos grasos de cadena corta.
Y de eso es de lo que estábamos hablando cuando hablamos de inflamación. Los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, sin duda son los nutrientes más antiinflamatorios que he encontrado. Wow. ¿Y esos están en los frijoles? Los obtienes en la fibra. Entiendo. De la fibra. Y hay fibra en los Exacto. frijoles. Por eso los frijoles Claro. están tan llenos de estos compuestos. Wow. Así es. Si solo pudieras elegir un frijol, ¿cuál elegirías? Definitivamente garbanzo. Aquí está el porqué. El mejor frijol para ti es el que realmente vas a comer. Por supuesto. Entonces, a mí me encantan los garbanzos. ¿Tú tienes un frijol favorito? Pinto. No sé si es bueno o no. Más que bien, vives en Los Ángeles. Forma parte del suministro de alimentos de aquí. Exactamente. Así que no te voy a juzgar. Pero si vas a elegir garbanzo, frijol pinto o frijol negro, ¿todos están bien? Más que bien, sí. Sírveme los tres. Perfecto. Lo que hace mi esposa, y lo comento porque ahora que estás ampliando tu familia, voy a tener que enseñarte algunos de estos Exacto. trucos. Compramos una Instant Pot y preparamos un lote grande de garbanzos y por separado, otro de frijoles negros. Así tenemos una olla grande lista para empezar la semana. ¿Sopa de frijoles? Si le agregas ajo y cebolla, sabe muy bien. De hecho, los sabores son excelentes. Perfecto. Sazónalo, ponle especias y luego lo pones en el refrigerador. Y aquí viene la parte interesante. Cuando tomas alimentos con almidón, como los frijoles, y los metes al refrigerador para que se enfríen, creas lo que se llama almidón retrogradado, Interesante. lo que significa que has mejorado la calidad de la comida. Así que has creado más alimento para tu microbiota. Interesante. Eso es increíblemente saludable. Obtienes lo mismo si enfrías tu puré de papas. ¿Pero luego lo puedes recalentar? Puedes recalentarlos, Qué pero aún interesante. así se formarán nuevos almidones resistentes. Lo mismo ocurre si tomas pan y lo metes en el refrigerador o lo congelas. Es un truco sencillo para mejorar su valor nutricional y reducir su índice glucémico. Así que, si tomaras Wow. exactamente la misma barra de pan a temperatura ambiente, la metieras en el refrigerador y luego te la comieras, el índice glucémico mejora, porque parte de lo que antes era, en esencia, un carbohidrato simple se convierte en almidón resistente, que va a alimentar la microbiota. Interesante. Sí. En cuanto a las grandes fuentes de fibra, y también a las de polifenoles, que son los pigmentos naturales de los alimentos. Me encantan los frutos rojos. ¿Te gustan los arándanos? ¿Te gustan las frambuesas? Yo soy equipo frambuesas. Así que, si pudieras darme un suministro ilimitado de frambuesas orgánicas para el resto de mi vida, Eso me encantaría. preferiría eso a muchas otras cosas, de verdad. Con solo eso, sería muy feliz. Frutos rojos, entendido. Número 3. Ahora voy a hablar sobre los aguacates. Creo que en toda mi vida he conocido a una, tal vez dos personas, a las que realmente no les gustan los aguacates. A mí no me gustaban hasta hace Eras 2 años. uno de esos. Lo admito. Soy culpable. No los comí hasta hace literalmente 2 años. ¿Les tenías miedo o qué? Para mí es más una cuestión de textura. No sé por qué. Soy un poco especial para comer. ¿No te gusta el guacamole? No suelo comerlo por la textura. Solo puedo comer un aguacate si le pongo sal. ¿Sabe bien? Puedo tolerarlo. Sí. Ahora sí lo disfruto. Pero el guacamole no. Para mí es como demasiado baboso. Tengo una regla. No entras a la casa de alguien para insultarlo, y acabo de romperla, así que me disculpo. No te preocupes. Perfecto. Sé que soy raro. Soy muy selectivo con la comida. Pero alguien me dijo una vez que cuanto más quisquilloso eres para comer, más inteligente eres. Así que prefiero quedarme con esa idea. Interesante. ¿No lo había escuchado? ¿Quién sabe? A veces escuchamos lo que queremos escuchar. Exactamente. Lo tomo y me lo quedo. Entonces, el aguacate es Sí. clave aquí. De hecho, su contenido de fibra es extremadamente alto, mucho más de lo que la mayoría esperaría. Entiendo. Un aguacate de tamaño mediano podría tener entre 8 y 10 gramos de fibra. Eso es mucho. Eso es mucho, sí. También aporta grasas saludables. La grasa es buena para nosotros, siempre que sea del tipo correcto, y eso es exactamente lo que nos da el aguacate. Entiendo. El cuarto alimento que sigue son las semillas de chía. Estas son muy altas en fibra y también aportan grasas saludables, porque contienen omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales, lo que significa que el cuerpo no los produce por sí solo y debemos obtenerlos de la alimentación. Y la mayoría de nosotros no está consumiendo la cantidad suficiente. Interesante. Por eso tanta gente toma suplementos de aceite de pescado, y eso está bien, no hay ningún problema con eso. Pero también puedes obtener estas grasas a partir de los alimentos que son su fuente natural. Y las semillas de chía son una de las muchas Claro. formas de hacerlo. Entiendo. Y por último, pero no menos importante, voy a elegir el kimchi. Aquí va el punto. Los alimentos fermentados es singularmente beneficioso. Es otra cosa que no me gusta. Pero está ¿No bien. te gusta el yogur o el kéfir? Me gusta el yogur, pero ¿qué dijiste que era?
Kimchi. Kimchi, ¿Sí? ¿No es para ti? Está bien. pero el yogur Tienes sí. que encontrar lo que te Sí, gusta. sí. Pero como yogurt, kéfir, el yogurt griego es De acuerdo. súper bueno. Es bueno saberlo. Es un alimento fermentado, y el proceso de fermentación, por supuesto, involucra bacterias vivas. Quiero que los oyentes vean esto de la manera en que yo lo veo. Solo escuchan probiótico, pero veo como un ecosistema vivo. Esta comunidad que está ahí, una parte de la comida, han transformado la comida. Y luego tienes tu ecosistema dentro de ti. Y vas a presentarlos. Interesante. Y, de hecho, hay ahora varios estudios que sugieren que al consumir regularmente alimentos fermentados, de hecho pueden integrarse ellos mismos en tu microbioma intestinal. Interesante. De hecho, anoche estuve en un evento y alguien, una mujer muy amable, se me acercó y me dice, ¿cómo puedo añadir más microbios de nuevo? Mi conteo de microbioma es bajo, mi diversidad es baja. Y le dije que una de las formas en que puedes hacer esto es aumentando tu consumo de alimentos fermentados. Está bien. Y tenemos investigaciones claras que lo demuestran. Oh, wow. Sí, Eso es bueno. Así que si hago una pequeña porción de yogur todos los días, si tengo un aguacate y si tuviera semillas de chía en un poco de leche de almendra para el desayuno, ¿es algo bueno si hago 3 de los 5? Pero no hago bayas y no hago. ¿por qué estás rechazando las bayas? Tengo un paladar como el de un niño de 7 años. Está bien. Es como la textura, el sabor. Amigo, no sé la de qué cosa se es... trata. Me gustan las moras, pero no ¿Qué? sé si las moras. Oh, eres muy específico. Solía tener un árbol de moras en Ohio cuando crecía. Me gustaba. Podía encontrar las adecuadas que no fueran demasiado jugosas, que estuvieran Es bien interesante. para mí. ¿Y qué hay de las bayas secas? ¿Son buenas o no? Sí, como la fruta seca en general. Sí. Sí, todavía hay algo de valor nutricional retenido allí, seguro. Hay algunas cosas que también se potencian. Por ejemplo, son muy altos en histamina. Así que si empiezas a comer fruta deshidratada, podrías notar que se te congestiona la nariz. Eso puede ser en realidad el contenido de histamina de tu comida. Interesante. No es algo Está terriblemente malo, pero hay algunas personas que tienen problemas con la histamina que no son solo algo ocasional. Es más como un problema crónico para ellos. Está bien. Ellos tienen que tener cuidado. Está bien. Entonces sí. Mira, si fuera por mí, encontraría una manera de lograr que te encante agregar bayas a tu yogur, ¿verdad? Tengo que superarlo. Así De que, alguna manera es algo mental para mí. sí, ¿Cuál sería otro entonces? Tenemos frijoles, bayas. Tenemos aguacates. Tenemos yogures. ¿Y cuál era el último? alimentos fermentados. Eso mismo. ¿Sí? Y para mí, ¿cuál sería otra si a alguien no le gustara una de esas cosas y hubiera una Voy a intentar adicional? lanzarte una pelota fácil aquí. Las semillas de chía Sí, eran creo que te una- están gustando. Lo haré. Aprovecha eso y vamos a ir con las nueces. Está bien, de acuerdo. Es realmente interesante, como una nuez se parece a un cerebro y tiene un alto contenido de omega 3. Dios nos está gastando Lo una sé, broma. me parece genial. Es algo genial. Podría hacer todos esos todos los días. Entonces, en el libro, básicamente discuto eso porque aquí hay un punto importante, y quiero que todos escuchen esto. Puedes llamar a las dietas cosas diferentes: mediterránea, pescetariana, flexitariana, vegetariana, vegana. Lo que realmente escribí en el libro es que no importa. No importa cómo lo llames, lo que importa es la calidad de tu dieta. Entonces hay mucha flexibilidad aquí. La dieta que vas a seguir no es la misma que yo voy a seguir. Lo que te estoy diciendo es que si te enfocas en 4 nutrientes principales, tendrás una dieta antiinflamatoria que apoyará tu microbioma intestinal y hará que tu sistema inmunológico sea fuerte y saludable. Los 4 nutrientes los encontramos en los 6 alimentos que hablamos. ¿Cuáles son Son esos? fibra, polifenols, grasas saludables y alimentos fermentados. Y si te enfocas en esas 4 cosas, los polifenoles son los colores. Come diferentes colores. Dicen, come el arco iris. Comer el arco iris es lo mismo que estoy diciendo ahora. No hablamos de Skittles. No comas el arco iris de Skittles. Prueba el arco iris. Fue una prueba, solo una prueba. Sí. Pero como las grasas saludables, podrías incluir aceite de oliva extra virgen. Si vas a usar aceite, que sea ese, que sea extra virgen. Está bien. Entonces quiero decir, si comes esas 4 cosas a diario y agregas más de esas a tu consumo, Sí.
Estás haciéndole bien a tu intestino. 100%. Y la clave desde mi perspectiva es que deberías sentir la diferencia. Esto no es solo como, confío en ese tipo y por eso lo voy a hacer. Lo que te estoy diciendo es, atrévete. Hazlo durante una semana. Prueba algo diferente. Ve cómo te sientes. Y si tus Interesante. niveles de energía aumentan, tu concentración mejora y notas que tu ejercicio está mejorando. Hay diferentes cosas para diferentes personas. Pero como vas a experimentar los beneficios y cuando los experimentas, entonces refuerza. Estoy en algo aquí, Sí. entonces quieres más. Entonces, ¿esos son los 4 pilares? Los llamo los 4 caballos de batalla, porque tengo esta imagen mental de que tú eres. Imagina que es 1870. Tú y yo vamos hacia el oeste. Estamos viniendo aquí. Es oro aquí. Sí, nos vamos a hacer ricos. Tenemos este carro, pero para que podamos cruzar las llanuras. No quieres solo un caballo o solo 2 caballos. En algún momento tendrás que escalar una montaña, y es como luchar contra una enfermedad. Luchar esa batalla contra esta enfermedad crónica. Así que vas a escalar esa montaña. Quieres tener 3 o 4 caballos de tiro llevándote a tu meta. 1 o 2 no serían suficientes. Así que los llamo los 4 caballos de tiro, porque en mi mente tengo esta imagen de ese carro que estás tratando de subir la colina para la persona que está enferma, mientras que cuando estás sano y te sientes realmente bien, podrías decir, solo quiero 1 o 2 caballos. ¿Por qué no tendrías a los 4 Clydesdales funcionando? Sería una bestia total. Ve por 8. Dame 8 de ellos, ¿no sabes? Tendré que idear 4 más. Duplícalo. Tendré que Exactamente. volver a la mesa de diseño allí. El estrés parece ser uno de los mayores asesinos para muchas personas. Simplemente les impide lograr lo que realmente quieren. Y tengo curiosidad. La mala salud intestinal nos hace más reactivos y causa más estrés en los altos ejecutivos o personas de alto rendimiento. Si es así, ¿cuál es una forma respaldada por la ciencia de empezar a calmar nuestro sistema nervioso con alimentos que te Bien, gusten? entonces, en primer lugar, el estrés 100% está conectado con nuestro microbioma intestinal. Sin lugar a dudas. Y básicamente, a lo que nos has llevado es a una conversación sobre la conexión intestino-cerebro. Básicamente son mejores amigos. Este es, por cierto, el capítulo 8 de mi nuevo libro. Y tengo que decirte que este es el capítulo que resonaría en una persona como tú, pero creo que también va a resonar más en los lectores. Este es el mejor capítulo que he escrito. De todos mis libros. Guau. Sí, y porque hay mucho que desglosar aquí, Se trata de la conexión cerebro-intestino. que es la forma nerd de realmente entrar en el concepto de mente-cuerpo. ¿Verdad? Porque, como los conceptos de mente-cuerpo, la medicina alopática ha rechazado eso como algo esotérico. Pero hay una fisiología absolutamente 100% clara, que explica cómo nuestro estrés, nuestras emociones, nuestras conexiones con otras personas, nuestra vida de propósito espiritual y nuestros traumas, en última instancia, impactarán nuestro intestino. Y cuando impactan nuestro intestino, impactarán nuestro sistema inmunológico y ¿En crearán serio? inflamación. Explicar esto es como una calle de doble sentido. Quiero decir, me preguntaste sobre el papel del intestino en el estrés, y estoy comenzando con el papel del estrés en la salud intestinal. Está bien, ¿sabes? Imagina que estás en el tráfico, casi tienes un accidente, casi chocas y apenas lo evitas, y ¡zas! Tus ojos se abren de par en par. Tu ritmo cardíaco está acelerado, tu presión arterial está alta. Imagina que estás a punto de subir al escenario y aunque te sientes muy cómodo con esto porque lo has hecho muchas veces para muchas personas, eso es extremadamente angustiante. Sí. Entonces sienten esta sensación de mariposas en el estómago, ¿verdad? Pueden sentir un poco de náuseas. Pueden empezar a sentirse hinchados y luego calambres y luego oleadas de calambres. Y luego es intenso y es paralizante y los dobla, ¿verdad? Estas son todas manifestaciones de una fisiología muy clara que conecta el cerebro con nuestro intestino. Lo que está sucediendo es que nuestra experiencia ambiental básicamente, nuestro cerebro está cableado para reaccionar rápidamente a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. De esa manera ni siquiera tenemos que procesar, simplemente podemos reaccionar. Por eso tienes un casi accidente en el coche. Instantáneamente tienes esa sensación. No lo piensas antes de siquiera procesar que casi tuviste un accidente. Ese es tu sistema nervioso simpático. ¿Sabes qué es interesante cuando dices eso? Cuando estaba en la escuela secundaria, antes de los partidos de baloncesto o de fútbol, tenía que ir al baño.
casi como 10, 20 minutos antes, justo antes. ¿Estabas nervioso? Yo estaba como, aunque me iba bien, era un buen atleta y estaba teniendo éxito, es casi como si cada vez que había un juego, tenía que ir al baño. Era como si llegara tarde. Es como Totalmente. si estuviera haciendo los calentamientos y tenía que ir Sí. corriendo al baño. ¿Y cómo está eso conectado con el cerebro y el intestino cuando sientes, oh, tengo Bueno, que ir al entonces baño? este es tu sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Así que esto era lo que te estaba pasando, y es paralelo. Es lo mismo que cuando yo estaba en la escuela de medicina y tomas, básicamente 200 personas que estaban en la cima de su clase en la universidad. Los pones a todos en una clase, y la mitad de ellos son menos que el promedio en Wow. Georgetown, ¿verdad? Así que había mucho estrés. Así que Claro. había una fila fuera de la puerta del baño. ¿En serio? 100%. Tenías Hombre. que esperar en la fila para conseguir un cubículo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el estrés y la necesidad de ir Entonces al baño? vamos a desarrollar esto. Así que, dentro del contexto del estrés que básicamente lleva a la activación de tu sistema nervioso simpático, este es uno de dos como las partes yin y yang de tu sistema nervioso autónomo, lo que significa que tu cuerpo simplemente reacciona. No necesariamente puedes elegir, simplemente sucede. Entonces, cuando tu sistema simpático se activa, tu cerebro liberará una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina, o CRH. Esta hormona proviene del cerebro y entra en la glándula pituitaria y desencadena una tormenta en todo el cuerpo. Esto fue diseñado, si volvemos al 99,9% de la historia humana anterior a los tiempos modernos, esto fue diseñado para que si había algo que iba a atacarte, si había algún tipo de amenaza seria, tú instantáneamente tenías la fuerza que necesitas entre tu corazón, bombeando, circulando sangre. Estás respirando fuerte, circulando oxígeno. Tu presión arterial se ha reducido, así que estás llevando la sangre a tus tejidos. Estás listo para actuar. Y ya sea peleando con otra tribu o con algún animal que te esté atacando, esa adrenalina te salva la vida potencialmente. Es un mecanismo evolucionado, pero el problema es que todo tiene un precio. Entonces estás aceptando esto, todos estos beneficios, pero estás sacrificando tu intestino. Eso es lo que pasa. Sacrificas tu intestino, y entonces viene esa oleada de adrenalina, de cortisol, que está fuera de sincronía, fuera de contexto. ¿Sabes? Dije que el cortisol es bueno por la mañana. ¿De acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es que el cortisol no es bueno cuando es a una hora aleatoria del día y no lo necesitas, ¿verdad? Sacrifica la salud de tu intestino. En última instancia, lo que resulta de eso es que cuando sacrificas la salud intestinal, el microbioma intestinal, número 1 lo sientes aquí, así que podrías tener que ir al baño o podrías tener calambres o hinchazón. Así que lo sientes. Esos son tus microbios intestinales. Esa es también tu motilidad intestinal que ha sido ajustada por el aumento de estrés. Entonces, si los microbios intestinales son débiles, eso afecta a la barrera intestinal. Cuando la barrera intestinal se debilita, afecta al sistema inmunológico y ahora has Interesante. creado inflamación. Así es como funciona el sistema nervioso simpático. El intestino se debilita y luego el intestino realmente envía señales de regreso al cerebro, de varias maneras diferentes. Pero cuando el intestino no está bien, nuestro cerebro no puede estar bien. Si quieres estar alerta, si eres un alto rendimiento y quieres estar alerta, enfocado, tener una intensa resistencia cognitiva, tienes que cuidar tu intestino. Ese es un paso necesario para llegar allí. Puedes intentar impulsarte usando herramientas modernas como las bebidas energéticas, o como Ritalin o algo así. Estás tratando los síntomas, no estás tratando la fuente de tu problema. Parece que tu cerebro también influye en tu intestino en esos momentos en los que te sientes ansioso o estresado o hay un momento lleno de presión, ya sea un examen o un partido. Es casi como si la forma en que piensas sobre lo que está a punto de suceder estuviera influyendo en el intestino o liberando estas hormonas para hacer que quieras ir al baño o tener hinchazón. Correcto. Entonces, estas personas que tienen problemas crónicos en el intestino, y es importante, lo que acabamos de describir fue el impacto del estrés, que podría ser de vez en cuando, ¿verdad? Todos tenemos eso. Sí. Eso no es necesariamente algo malo. Tu cuerpo se adaptará y ajustará. Estás bien. Pero también están las personas que lo tienen las 24 horas del día. Eso es mucho. Y en muchos casos, estas son las personas que han lidiado con algo que es trauma. Entonces, en estas situaciones donde el trauma básicamente crea una herida en la mente no consciente, así que no estás pensando en estas cosas, ¿verdad? Porque estás tratando de dejarlo a un lado. Sí. Porque duele. Eso Sí. es lo que no quiero enfrentar.
No lo pienses. Sí, pero Sí. todavía existe. No puedes escapar de eso, desafortunadamente. Así que ese trauma existe en la mente no consciente, y lo que hemos encontrado es que básicamente esto lleva a, número 1, tu actividad cerebral es diferente. Entonces, las personas que han sido expuestas a trauma tienen hiperactivación de su amígdala, que es el centro del miedo de su cerebro. Así que esto es como esta vida de miedo perpetuo, Sí. ¿verdad? Y luego esto lleva a, si el sistema nervioso simpático y lo que acabo de describir como estrés, correcto, es pisar el acelerador. Lo que estoy diciendo es que en el contexto del trauma, el pie nunca se quita del acelerador. Tienes un pie de plomo. Es como Keanu en la película Speed. Sí, Ajá. como ráfaga y velocidad bajando por la carretera. Y estás tratando de averiguar cómo vamos a detener este Sí. autobús descontrolado, ¿verdad? Entonces, la forma de detenerlo es, en última instancia, sanando el trauma. Esto es algo que me da curiosidad. ¿Alguien ha experimentado trauma en su vida desde su pasado o han interpretado un evento como traumático, ya sea que realmente lo fue o no, pero lo han interpretado significando que lo fue para ellos? Y sucedió hace 10, 20, 30 años y luego hay tu mente subconsciente. Ya sea que intenten reprimirlo o guardarlo o no hayan abordado ese trauma, esa herida. 100%, sí. La mente no está en el cuerpo. La mente es una energía alrededor del cerebro, pero no está en el cerebro. Ni siquiera lo sé. Pero el cerebro es diferente de la mente. Y si estás pensando algo, luego se conecta con las señales del cerebro y se dirige hacia el intestino. Estoy tratando de ver a dónde voy con esto. Pero, ¿cuánto del trauma del pasado que se interpreta como trauma que no has sanado? ¿Cuánto de eso impactará tu intestino y realmente consumirá tu cuerpo? Sabemos con claridad que las personas que han estado expuestas a traumas tienen más probabilidades de tener problemas relacionados con el intestino. Mi mentor, el Dr. Douglas Drossman, en la Universidad de Carolina del Norte, quien descubrió esto, era profesor de medicina y psiquiatría. Es una intersección única por ser de los años 1980. Si lo piensas, es muy progresista. Sí, y él sí. estudió, ya sabes, ¿dónde están estas personas con estos problemas intestinales? ¿Qué es básicamente lo que hay allí desde antes? Y encontró una asociación desproporcionada con traumas previos, incluyendo abuso, pero no exclusivamente abuso. Claro. Entonces, el punto que veo como un poco importante, espero que no te importe, es que entonces usas la palabra interpretar. En realidad, no creo que puedas interpretar. O es o no es. Para mí, el trauma es algo que ha ocurrido en tu vida que sobrepasa tu capacidad de afrontarlo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya sea que pienses que es trauma o no es trauma, si hay Sí. algo que ha ocurrido en tu vida que sobrepasa tu capacidad de afrontarlo. No tienes las herramientas para lidiar con eso. Correcto. Por eso los niños son mucho más vulnerables a este tipo de cosas, porque aún no están desarrollados de manera sofisticada, en términos de su capacidad cognitiva, sus habilidades para lidiar con el estrés. Sí. Hay una mayor vulnerabilidad allí. Sobrepasas la capacidad de afrontamiento, entonces has creado un trauma, y ese trauma puede ser algo que sabes que ocurrió, pero no necesariamente quieres reconocerlo. De Sí. hecho, la mente es bastante poderosa para reprimir esas ideas y pensamientos. La otra cosa que argumentaría, Lewis, es que hay una investigación fascinante. Me encantaría compartir un estudio rápido contigo, para demostrar que el libro, no quiero promocionarlo, pero no puedo evitar el hecho de que el título es perfecto. El cuerpo lleva la cuenta. Es genial. Ni siquiera lo leí. Me Ni siquiera encanta. sé si es un buen libro. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Está Quiero bien. decir, es más académico. Es como el pero New sí. York Times. Sí, aplastante. ¿Sabes? Por como 10 años. Pero es el título perfecto. El cuerpo lleva la cuenta es tan cierto. Hubo un estudio que hicieron con niños donde observaron a niños que fueron adoptados antes de los 2 años. No tienen ningún recuerdo de estos eventos. Ninguno de nosotros puede recordar antes de los 2 años. Correcto. ¿Verdad? Entonces solía creer que si no puedes recordarlo, no cuenta. Sí, a menos que lo hayas suprimido. Sí. Bueno, y ahora he aprendido tanto en mi propia vida como en este estudio en particular, para probarlo,
Definitivamente estaba equivocado. ¿En serio? El cuerpo lleva la cuenta. Así que observaron a niños que fueron adoptados antes de los 2 años y observaron niños que venían de una familia normal. No adoptado. No adoptados. Correcto. Y ellos siguieron. Ya sabes, años después. Y echaron un vistazo. Y los niños que fueron adoptados antes de los 2 años están, como, en un hogar cómodo. Buenas familias. No hay Sí. alguna otra explicación para esto. Miran el microbioma intestinal. Cambios claros en el microbioma ¿En intestinal. serio? Más bacterias inflamatorias, menos bacterias protectoras y una pérdida de diversidad intestinal. ¿En serio? Estos niños, de nuevo, esto es años después, han perdido diversidad en su intestino. Eso básicamente se está moviendo hacia un estado no saludable, lo que llamamos disbiosis es lo que está ocurriendo allí. Y tenían más probabilidades de sufrir síntomas digestivos. Eran más propensos a sentirse ansiosos. De hecho, hicieron una resonancia magnética funcional para observar la actividad cerebral y encontraron que la actividad cerebral en estas personas que fueron adoptadas antes de los 2 años era diferente y su procesamiento emocional y regulación emocional estaban desajustados. Wow. Estas son personas que no han hecho nada malo. No merecen lo que han recibido. No lo recuerdan. Ni siquiera lo recuerdan, Guau. ¿verdad? Pero aquí están estas cosas que continúan, Hombre. de alguna manera, resonando en la adultez que ni siquiera pueden recordar. Entonces, me parece que, corrígeme si me equivoco, podrías estar comiendo todas las cosas correctas y haciendo todo lo que está en tu control para comer saludable. Pero si no has sanado el trauma del pasado, ya sea que esté bajo tu control o fuera de tu control, aún podrías tener un microbioma intestinal más débil. Esto es 100% correcto, e incluso lo extendería más allá de la comida, más allá del plato, porque hay otros elementos de nuestra vida que son realmente importantes para nuestra salud y de nuestro microbioma intestinal. Ejercicio. A ti y a mí nos encanta el ejercicio. Podría explicarte por qué el ejercicio es bueno para el microbioma intestinal. Podrías dormir, podrías meditar. Pero si no sanas el trauma... Pero si no sanas el trauma, entonces en realidad no vas a estar bien. Y he visto esto. Si miras el trauma, está desproporcionadamente también asociado con enfermedades autoinmunes. Básicamente, esa activación crónica del sistema inmunológico lleva al Es lo que sistema al es. punto de que está totalmente confundido. Porque supongo que en tu mente, si has experimentado trauma, y para mí, experimenté diferentes partes del trauma al crecer. Si experimentas algún tipo de trauma psicológico, sexual, emocional, trauma físico, y no aprendes a sanar eso, psicológica, emocional o espiritualmente, hay culpa subyacente, como resentimiento, ira, tristeza, pérdida, con la que simplemente estás viviendo, que no has descubierto cómo procesar específicamente si tienes 5, 7, 12 años y no tienes las herramientas para procesarlo, ya sea terapia u otra cosa que te permita llorar, redescubrir tu identidad, sanar esa herida emocional. Y entonces, cuando vives con esto, sintiendo que no eres suficiente durante décadas de tu vida, que no eres digno, no eres amado, eres malo, que estás equivocado o que algo está mal contigo, si eso es lo que tu mente inconsciente está rumiando 24 horas al día, 7 días a la semana, eso está construyendo esta inflamación en tu mente y cuerpo. Te está debilitando de alguna manera, lo cual, de nuevo, es debilitar tu intestino. Entonces, algunas cosas. Número 1. He visto esto en muchos pacientes. Los momentos más grandes de mi carrera como médico. Yo estaba tratando de averiguar cuántos pacientes he atendido y llegué a la conclusión de que está en el rango de 75,000 a 100,000. Guau. ¿Verdad? Y en todo eso, los momentos más grandes fueron los momentos en que tomé a una persona y descubrí que había esta cosa, como un trauma que estaban tratando de ignorar porque duele, por supuesto que duele. Así que no quieres lidiar con Claro eso. que duele. Preferirías no hablar de ello. Y entonces tienes que llegar a un lugar de confianza donde te abres y tienes esa conversación. Pero la otra cosa también es que parte de lo que para mí hace que el capítulo 8 sea mi mejor capítulo que he escrito, es que, en realidad el capítulo se desarrolla y comparte mi viaje personal, de autodescubrimiento, donde he compartido en el pasado que cambié mi dieta y por lo tanto recuperé mi salud.
Y la verdad es que no te estaba contando todo lo que estaba pasando en mi vida. Realmente no estaba listo. Wow. Yo tenía algo de vergüenza por esto. La verdad, había demasiada vergüenza. Tenía una relación muy compleja con mi papá, que se desarrolló así desde cuando yo tenía como 7 años. Cuando mis padres se divorciaron. Y desafortunadamente, el divorcio de mis padres no fue para nada amigable. Es traumático. Bueno, yo era el mayor de 3 chicos. Tengo 2 hermanos menores. Y básicamente, yo estaba en la escuela, iba al 2º grado, y un día, no sabía que esto iba a pasar. Mi mamá llega, y el auto está completamente lleno, y hay como un pequeño espacio básicamente reservado para mí, Bueno, que me meto y viajamos 7 horas lejos. ¿con tus hermanos menores también? ¿Oh? Con mis hermanos menores, y la única persona que no estaba allí era mi papá. Vaya, ¿tenía 7 años? Yo tenía 7 Santo años, cielo. así que nos mudamos a 7 horas de distancia. Pero eventualmente el sistema judicial dice que tienes que volver a Syracuse, Nueva York. Así que regresamos y... La manera en que esto era en los años 80, la manera en que el sistema judicial en ese entonces, no sé lo que hacen ahora. No tengo ni idea. Pero la forma en que lo manejaban en ese entonces era básicamente decir, bueno, el hijo mayor, ya sabes, es lo suficientemente mayor para poder darnos respuestas. Dios mío, ¿7? Tenía 7 años, y entonces lo que básicamente se desarrolló a partir de ahí, fue como una serie de como psicólogos y consejeros designados por el tribunal. Y me gustaría hacer estas sesiones donde estás sentado con un psicólogo y te dicen, dibújame un dibujo de esto. Y así. Y esto fue algo continuo, algo que no era algo Como a un año corto o algo plazo. así, sí. Era continuo como tal vez 1 año y medio de este tipo de cosas. Y durante este periodo de tiempo, sé obviamente que mis padres no están juntos. Y sé que, como no se llevan bien, y también sé que esto está relacionado con el tribunal, así que básicamente las palabras que yo proporcione van a dictar en última instancia lo que suceda con estos padres. Así que dentro de ese contexto, para mí, yo creo que podría estar equivocado, pero creo que hay una psicología natural que toma el control, al menos lo hizo para mí. Hay esta psicología natural que me dominó básicamente siendo, bueno, tienes que elegir al ganador. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Porque uno es bueno y el otro no. Es la forma en que tiene que ser. Así que elegí a mi mamá y a mi papá. Me volteé, y yo era el hijo mayor. También era su hijo. ¿Verdad? Así que creo que, como puedes apreciar esto en algún nivel, que eres el defensor, eres el que defiende a los hermanos menores, eres el que protege. Y así, básicamente me volqué psicológicamente hacia mi papá. Nunca le dije esto realmente, pero esta era la conversación que estaba en mi mente cuando tenía como 7, 8 años, ¿cómo permitiste que esto sucediera, papá? ¿Cómo pudiste permitir que esto suceda? Se suponía que eras el hombre de esta casa. Se suponía que eras el que nos cuida, el que se asegura de que todo esté bien. Mira nuestra familia ahora. Éramos pobres, somos pobres. ¿Verdad? Éramos pobres. Todo el dinero iba a los abogados. Mira por lo que estamos pasando. Mira lo horrible que es esto para nosotros. Permitiste que esto sucediera. ¿Por qué no lo arreglaste? ¿Por qué no nos cuidaste? Lo responsabilicé por todo. Entonces, esto provocó una ruptura entre mi papá y yo. Claro. Probablemente Probablemente toda tu vida. Bueno, sí, básicamente fui un buen atleta. Así que practiqué 3 deportes en la escuela secundaria. Fui capitán de 2 equipos. Para aquellos de ustedes que no pueden darse cuenta en cámara, Luis me lleva por 1 pulgada. Sí, es muy alto. Mide 1,96 metros, pero de todos modos era un buen atleta. Y el problema es que como mis padres estaban divorciados y vivíamos a 2 horas y media de distancia, como los fines de semana tenía que ir a ver a mi papá. Pero eso me alejaba de mis equipos deportivos. Eso me alejaba de mis amigos. Así que el nivel de resentimiento aumentaba. Frustración, Y sí. llegas a un punto donde yo simplemente lo corté. Básicamente dije, no quiero hablar con ese hombre nunca más. Wow. Y no hablamos desde que estaba en la universidad hasta, si está bien, compartiré la historia. ¿Está bien? Sí, claro. No hablamos hasta que tenía poco más de 30 años. Wow. Así que como 10 años Un tal poco vez. más de 10 años. Eso causó algunos problemas digestivos.
Entonces, como lo que describiste hace un momento como vergüenza, tristeza, así me sentí. Sí. Y entonces, la forma en que lo manejé, creo que otras personas manejan estas cosas de diferentes maneras. Entonces para mí fue como, te voy a mostrar. Lograr. Voy a mostrarte con logros tan ridículos, que ni siquiera podrás negarlo. Guau. Bien, entonces yo, La ira te impulsaba. sí, algo así. Puedo relacionarme. Así que yo, logré todo y más de lo que podría haber logrado. Fui a la número 1, mi primera opción para la residencia en medicina interna, Northwestern, de 60 doctores brillantes a los que rogaría que fueran mis propios doctores si necesitara a alguien. De hecho, gané el premio más alto de todos ellos. Y luego fui con una beca del Instituto Nacional de Salud en, probablemente, la escuela número 1 de salud pública del país, en la Universidad de Carolina del Norte. Así que estaba trabajando en la Escuela de Salud Pública en esta beca del Instituto Nacional de Salud. Todas estas cosas están Mientras sucediendo. no hablas con tu papá. Mientras no hablo con mi papá. Pero, ¿sabes? Nada de eso me hizo feliz. Estaba triste y tenía una autoestima extremadamente baja. Y luego, simultáneamente, el trabajo del hospital me alcanzó. ¿Sabes? Trabajaba de 80 a 100 horas a la semana, a veces 30 horas seguidas. Y cuando tenía tiempo libre comía comida chatarra, porque sabía bien y era lo más rápido. Rápido, sí. Y era rápido y era barato, y me gustaba mucho. Y cuando tenía un día libre, estaba borracho. Me emborrachaba. Y lo miro hacia atrás y ni siquiera entendía. Es tan obvio lo triste que estaba. Entonces, de todos modos, ¿qué cambió? Así que no me sentía cómodo compartiendo esta historia en Fiber Fueled, mi primer libro, que salió en 2020. Fue muy fácil para mí decir, sí, cambié mi dieta. Todo está bien. Todo Sí, está sí. bien, ¿verdad? Como esto. Vale, no me malinterpretes. Cambiar mi dieta me ayudó mucho. Pero todavía hay algo subyacente que sabes que no has abordado. Tenía muchas cosas que necesitaban ser atendidas. Y entonces, ¿Cuándo empezaste a lidiar con eso? no por elección propia. ¿Y si lo hice? Si no lo hice, si no tuve la suerte de tener a una persona que realmente me amara, no sé si alguna vez se habría resuelto. Wow. Así que mi esposa. Ahora aquí estamos, ya sabes. 12 años después, y tienes que hacerlo bien, ¿sabes? Mi esposa, ella entra en mi vida. Y ella para mí es un ángel. Y ella es exactamente la persona que necesitaba que llegara a mi vida en ese momento. Y ella me dijo, tienes que llamar a tu papá. ¿Cuándo fue esto? Esto fue probablemente como a principios del otoño de 2013. Está bien. Sí. Así que habían pasado más de 10 años. Wow. Me gradué de la universidad en 2002. Ella me dice, tienes que llamar a tu papá, tienes que reconectar con él. Entonces levanto el teléfono y llamo a mi papá. Y Dios mío, Luis me aceptó de nuevo al instante. Wow. Él estaba tan feliz de saber de mí. Estoy seguro. Me pilló totalmente desprevenido. Sí. No había escuchado su voz en más de 10 años. ¡Madre mía! Eso es mucho. Y así, la primera vez que Primera lo vez vi en 10 fue en años. realidad fue en mi boda. Primera Wow. vez que lo vi en 10 años. ¡Madre mía! Bueno, entonces, nos reconectamos. Necesito mencionar esto. Mi papá siempre fue un gran padre, Sí. pero hay cosas que no entendía, Sí, claro. hasta que tuve mis propios hijos. Por supuesto. Por ejemplo, él nos llevaba a los 3, a mis 2 hermanos menores y a mí, y cada vez que había un descanso escolar, algún tipo de receso, estamos subiéndonos al coche. Vamos a manejar hasta Canadá, porque vivía en Syracuse, Nueva York, o vamos a bajar por la costa este. Salimos, exploramos el mundo. Estamos haciendo cosas juntos. Eso es genial. Los fines de semana, vivíamos a 45 minutos de las montañas Adirondack. Viernes por la tarde el coche está cargado, subimos hacia las montañas, disfrutamos del fin de semana acampando juntos, haciendo todo tipo de cosas divertidas. Sí, pero solo nadie para apoyarlo, nadie para ayudarlo, ¿verdad?
Y la otra cosa que nunca realmente capté, hasta que comencé a volver y revisar experiencias de mi infancia. Lo otro que nunca noté es que él nunca dijo nada malo sobre mi mamá. Wow. Ni siquiera una vez. Ni una sola vez. No todo es tan blanco y negro, Y ¿sabes? recuerdo una vez que mi abuela, la mamá de mi papá, comenzó a decir algo y él la detuvo. Wow. Él dijo, no hables así. Oh, wow. Y entonces, de todos modos, Entonces te reconectas. me reconecté y tuvimos un par de años geniales juntos. Así que tienes que entender cómo parte de nuestra conexión es a través de los deportes. Crecí en Syracuse, Nueva York, ciudad deportiva, Syracuse Orange. Nos reconectamos en eso, en esas actividades, en cosas diferentes, en el verano de 2019. Y bueno, no sé si alguna vez has tenido este sentimiento. Lo único que puedo decir es lo que experimenté, que es que me sentí obligado a ir a ver a mi papá. Tuve lo mismo en 2019. Pasé lo mismo en 2019. Así que en el verano de 2019, no puedo entender por qué me pasó esto, pero me pasó. Me llegó de una manera muy poderosa como, tu papá está envejeciendo, no sabes cuánto tiempo más va a estar aquí, ¿por qué no vas a verlo? Y así, en septiembre de 2019, me subo a un avión, voy a Syracuse, y tuvimos un fin de semana realmente increíble juntos. Primero fuimos a un partido de fútbol americano de Syracuse. Jugaron contra el equipo número 1 en el país y casi les ganaron. Después nos subimos al coche, condujimos hacia las montañas y fuimos a todos nuestros Eso es genial. lugares favoritos en los que hemos estado. Luego era domingo. Estábamos regresando y se supone que él me llevaría al aeropuerto. Desvía el coche. Y vamos a Roma, Nueva York, que está a unos 60 minutos de Syracuse. Y aquí es donde vivieron mis abuelos. Y me lleva a este camino y me muestra esto. Casa de 558 metros cuadrados. ¿Verdad? Me llevó a unas pocas cuadras de distancia. Me mostró otra casa, de 558 metros cuadrados. Y me dice, aquí es donde vivieron tus bisabuelos. Aquí es donde tus abuelos eran niños jugando en el patio. Aquí es donde nuestra familia, inmigrantes polacos, aquí es donde comenzamos. Wow. Me lleva al aeropuerto. Esa es la última vez que vi a mi papá. En enero de 2020, recibo una llamada telefónica del departamento de policía. Él no se presentó a trabajar. Y, falleció durante el fin de semana. Así que, bueno, la cuestión es, y comparto esto, parcialmente para las personas que están en casa, porque creo que como salir y discutir estas cosas es importante para que otras personas lo escuchen, porque creo que para algunos de ellos puede impactarles. Pero también comparto esto contigo a nivel personal, porque eres un nuevo papá, y he pasado por el tiempo en que tú y yo nos hemos llegado a conocer. He sido bastante vocal sobre mi amor por ser papá y mis hijos. Y hubo un momento en mi vida en que todo cambió. Y fue el nacimiento de mi hija mayor, que ahora tiene 11 años. Y hubo algunas cosas que sucedieron en ese momento para mí. Entonces, parte de ello fue sentir el amor que tuve por ella fue instantáneamente, que fue diferente a cualquier amor que había experimentado en toda mi vida. Era tan natural, era tan auténtico. Y yo la verdad no sé si hay algo que ella pueda hacer como algo que eso haría que no la amara. Y sientes que instantáneamente es un sentimiento realmente muy especial. Y eso me permitió darme cuenta de que esa era la manera en que mi papá pensaba sobre mí. Correcto. Y el otro lado de esto es que creo que hay algunos aspectos de nuestra vida que pueden madurar a un ritmo diferente. Entonces, como para nutrición, fue como súper rápido y fácil para mí. Desde 2012 hasta como 2015, era como un hombre nuevo. Había profundizado y descubierto qué funciona para mí al menos. Pero como estar dispuesto, darme cuenta de mis propios errores como parte del desarrollo personal, que era necesario para aceptar que tal vez parte del problema aquí fui yo.
Pero también estoy sosteniendo a este niño y ¿cómo? No lo sé. ¿De dónde vino? Pero vino de algún lugar. Hay un aliento de vida que entró en este niño que es completamente innegable. Y la ciencia nunca podrá realmente explicar eso. Eso es cierto. Eso es cierto. Y así, ese tipo de experiencia te lleva a algunas preguntas más grandes. Sí, De cómo entender quién soy dentro de esta historia más amplia de todo lo que está sucediendo. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué significa todo? ¿Y qué pasará después de que me haya ido? Y así, esto me llevó a lo que fue un proceso muy lento. Viaje espiritual donde estaba. ¿Cómo? En contra de ello y cerrado durante mucho tiempo. estás en tu cabeza, no en tu corazón. Sí, y la verdad también esa es en realidad una forma hermosa de describirlo, pero también no estaba ni siquiera abierto a la posibilidad. Tú te basas en la ciencia y los hechos. Y muéstrame un artículo sobre esto. Y este es el problema que conocías. Bueno, me crié católico y íbamos a la iglesia. Y fue solo como la hora obligatoria. Y fue completamente sin inspiración. Claro. Y también, si tus padres que te llevaron allí no pudieron resolver las cosas y de alguna manera arruinaron la dinámica familiar, piensas, bueno, esto no funcionó para ellos. Así que, ¿por qué voy a hacer esto? Sí, y me pasó algo donde, como mis padres estaban divorciados, entonces nosotros, conducíamos, ¿sabes? Y esto es en el norte del estado de Nueva York, donde, como, la nieve puede caer fuerte y rápido de repente. Sí. Porque puedes tener efecto de nieve y esas cosas. Sí, obtienes un pie en un par de horas. Entonces, mis padres estaban a 2 horas y media de distancia. El domingo por la noche yo regresaba, pero si había una tormenta de nieve fuerte, en lugar de tomar 2 horas y media, podría tomar 4. Para llegar a casa, y así iba a ser confirmado, y hubo un ensayo para la confirmación, para la ceremonia. Y llegué tarde porque nadie hizo nada malo, pero como mis padres están divorciados, sí, claro. Sí, Llegué tarde y aparentemente el sacerdote, no voy a decir su nombre, pero él había dado instrucciones como, esto es lo que necesito que digas cuando vengas al altar. Y se dijo muy explícitamente, como si fuera mejor saber esto. y no lo sabías. No lo sabía, no estaba allí. Así que subo al altar y él dice, ¿qué tienes que decir? Y tú estabas como, No tengo ni idea. Un golpe. de ninguna manera. Oh, hombre, Quiero decir, honestamente, eso es duro. nunca me había pegado un adulto. Ay, Dios mío. Es difícil. ¿Cuántos años tenías? Probablemente 16. Eso es desafortunado. Y es Eso triste. Eso es desafortunado. Entonces, así que para mí Es fue un trauma como, ahí, seguro. Un gran bueno, trauma quiero ahí. decir, no sé si, sí, como, O es vergüenza. definitivamente Hay hubo algo mal vergüenza. conmigo. Todos Hay lo vieron. vergüenza. Sí, todo Como eso. mínimo me retrasó tanto espiritualmente, porque básicamente era como, sí. yo, no estoy bien, No lidiar ¿verdad? con esto. Sí, sí. Entonces, Para ¿dónde mí, estás ahora? creo que entre el nacimiento de mi hijo, construir esta familia, Sí. y luego estas preguntas más grandes, luego tener que procesar y resolver la muerte de mi padre, ¿de dónde vino el alma de mi hija? Pero ¿a dónde fue el alma de mi papá? Correcto. ¿Dónde está? ¿Y por qué estoy aquí? Correcto. Sí. Entonces, eso en realidad me ha llevado a un lugar maravilloso. Y yo comparto esto porque en el libro hablo sobre el trauma. Hablo sobre la conexión humana y nuestra necesidad de conexión humana, lo cual realmente se ejemplificó en esta historia de mi papá y yo, ¿verdad? Como que era una conexión rota que yo, para estar saludable y feliz, y en mi mejor versión, necesitaba restablecer eso. Pero el otro factor aquí, es que realmente creo que, para mí, solo hablo por mí mismo. Que realmente no me he sentido completamente como yo mismo hasta que comencé a inclinarme y abrir mi corazón. Y al hacer eso, y no estoy diciendo a la gente en qué creer, porque la verdad es que, como la religión organizada externa no es realmente de lo que estoy hablando ahora mismo. Correcto. Correcto. De lo que estoy hablando es de una conversación íntima entre tú y algo más grande.
que ocurre durante los momentos de tranquilidad a solas. Sí. Wow. Porque eso es lo que importa. Eso es lo que realmente importa. Y luego todo lo demás lo puedes usar para apoyar esa relación. Claro. ¿Verdad? Entonces, para mí, ha sido simplemente una Wow. hermosa temporada de sanación. Y para mí, Luis, como médico, quiero decir, reconozco que hay barreras absolutas para algunas de estas conversaciones. ¿Verdad? Donde es como si la gente lo viera como un gran riesgo. Como, vaya, no esperaba eso. Estás tomando un riesgo sí. ahí, pero lo que le dije a él y lo que te estoy diciendo a ti y a los oyentes es, soy un médico, estoy aquí para sanar. Esa es mi misión. Ese es mi propósito. Estoy completamente alineado con mi propósito. Es algo hermoso para mí. Si voy a cumplir con ese propósito, entonces tengo que seguir adelante con estas cosas, incluso cuando es difícil decirlo. 100%. Esta conversación honesta se trata realmente de ayudar a las personas a sanar, y el reconocimiento de que la sanación viene de muchos lugares. Puede ser los 4 caballos de batalla, podría ser el ritmo circadiano o las pilas de suplementos. Todos son capítulos en el libro. Pero lo que estoy diciendo es que también hay sanación que viene para tu alma de tus conexiones Sí. con otras personas, las que amas, y apoyarse en eso. ¿Cómo se llama el capítulo en el libro? Entonces, ¿Está eso en el es el capítulo capítulo 8. Sí. Básicamente se llama Sanación Mente-Cuerpo. Sanación Mente-Cuerpo. Sanación Mente-Cuerpo. Ahora, ¿dónde está tu relación con la fe católica o tu fe ahora? Está en un lugar ¿Sientes increíble. que has sanado ese trauma de aquel sacerdote que lo hizo y sientes que te has reconectado con esa fe? No me o considero evolucionado? católico, pero en realidad no tengo ningún problema en absoluto con la Iglesia Católica. Sí. A lo que he llegado es que la religión organizada, tenemos que estar dispuestos a ver que a nivel micro, como ser abofeteado por un sacerdote, Sí. o a nivel macro, como encubrimientos y cosas Sí. así, hay historia, ¿verdad? Hay montones de historia. En cada religión. Sí, sí. Sí, tenemos que estar dispuestos a ver que estos son los defectos de los humanos. Sí. ¿Verdad? Que los humanos que están intentando, ellos pueden pensar que tienen razón, o lo que sea, pero pueden cometer errores. Por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver, ni deberías permitir que eso se interponga en el camino de algo que es tan hermoso, especial, que absolutamente necesitas en tu vida. Y yo creo que la gente está hambrienta de esto que es una relación con un poder superior. No deberías permitir esas cosas externas. Una vez que cultivas eso dentro de ti, va a haber un deseo natural de expresarlo hacia afuera. Y eso se manifiesta a través de estas formas de, ya sabes, práctica espiritual, ¿verdad? Así que para Sí. mí, yo no me considero católico, pero sí me considero cristiano. Sí. Es una conversación completamente diferente que no es realmente de lo que vine Claro. a hablar, de mi creencia en la Biblia o en Jesús. Así que tengo mis sentimientos ahí. ¿Sientes que tu sistema inmunológico y tu microbioma intestinal son más saludables porque tienes una fuerte creencia en Jesús y Lo Dios? sé. No es que creo, sé, y está completamente respaldado por la ciencia, 100%. Sí. Wow. Así que, ¿En serio? déjame ser claro. No estoy proponiendo un truco de salud donde encuentres a Dios para ayudar. En absoluto. ¿Verdad? Esto no es una cosa supuesto. transaccional. Esto es mucho más hermoso, especial y poderoso. Si miras a las personas que son más fieles, se deprimen menos, son más optimistas sobre el futuro, tienen un mejor procesamiento emocional, son capaces de lidiar, son más resilientes, viven más tiempo. Hay muchas formas diferentes de enfermedades que están asociadas con un menor riesgo. Wow. Y para cerrar el círculo y no convertir esto en una lección de ciencia, en realidad me encanta a dónde llegamos con esto, pero todavía hay como la fe y la ciencia. Están ambos ahí. Y está bien, porque ambos pueden existir. Sí. Y la ciencia dice que lo que está sucediendo, ya sea a través de nuestras prácticas espirituales, leyendo la Biblia, asistir a un servicio, cantando en sincronía con otras personas, ¿verdad? Música espiritual, bailando. Cánticos, cosas así. Todas estas cosas son activaciones del sistema nervioso parasimpático, que es el de descansar, digerir y sentirme seguro. Sí. Es el contrapunto del simpático. Hablamos de que el simpático es activación, y ahora estoy diciendo que la seguridad existe.
La seguridad y la sanación existen en tu parasimpático, pero luego en nuestra conexión humana. Tomarse de las manos, abrazarse. Correcto, sentirse vinculado con tu pareja. Intimidad con una pareja a la que realmente amas. No es solo deporte. Estas cosas también son activaciones de nuestro sistema nervioso parasimpático. La pregunta que me hiciste que me ha llevado una hora, esta es la respuesta más divergente. Me preguntaste, ¿qué puedes hacer? Y sobre la comida, pero voy a desviarme de la comida. Y lo que voy a decir es, en el momento de estrés, donde tu sistema nervioso simpático está activado, puedes respirar. Estas diferentes formas de trabajo de respiración, de las que escuchas hablar a la gente, ya sea Wim Hof o Andrew Huberman, que hablan sobre este tipo de técnicas. En mi espacio como gastroenterólogo, usamos técnicas llamadas respiración diafragmática, que básicamente están destinadas a realmente forzar a tu diafragma, a llevar aire a tus pulmones, con respiraciones profundas por la nariz y exhalando por los labios. La respiración por sí sola tiene la capacidad de activar nuestro nervio vago, lo que puede quitar el pie del acelerador y ponerlo en el freno, y permitirte entrar en modo de descanso, digestión y seguridad. Para resumir y reconocer lo que estoy escuchando que dices, es que podemos aplicar todas las estrategias en tu libro Plant Power Plus para activar el poder de tu intestino, controlar la inflamación y recuperar tu salud. Hay muchos suplementos, alimentos y estrategias que podemos implementar, pero parece que si buscas la salud definitiva, la libertad definitiva y la sanación, entonces revisitar y sanar los traumas del pasado e integrarlos de una manera saludable en tu vida para que sientas que los has resuelto y ya no te lastimen, junto con conectarte con Dios o un poder superior y tener una hermosa relación y fe en Dios o un poder superior. Esas dos cosas son igual de poderosas, si no más poderosas que cualquier tipo de alimento, truco, sueño, luz solar que puedas obtener en tu vida. Para muchas personas, esa es la sanación que necesitan tan desesperadamente. 100%. Sé de qué trata tu próximo libro, sobre todo ese capítulo y profundizar en la ciencia y la fe. Es por lo que la gente está hambrienta. Están hambrientos de comer alimentos más saludables porque la gente está enferma, pero hay una causa subyacente de esa enfermedad que siento que es una falta de fe, de conexión espiritual y de sanación de los traumas emocionales, psicológicos, sexuales que las personas han enfrentado en su pasado. Cuando podemos sanar el pasado y podemos encontrar el significado de nuestra fe y encontrar una relación con nuestra fe, siento que es cuando la verdadera libertad entra en la conexión mente-cuerpo de las personas. El sistema inmunológico se relaja cuando no estás constantemente en modo de lucha o huida. No significa que todo va a ser perfecto, pero puedes tener más herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Espero que ese sea el próximo libro del que hables e investigues, porque eso es lo que la gente necesita. Voy a contar contigo en 3 años para tener eso. No te enojes conmigo si no lo hago, pero... Tuve a Andrew Huberman en mi programa hace un par de meses, y la mayor parte de la conversación fue sobre su práctica espiritual y cómo le ha ayudado a sanar. Creo que es un cambio de juego, de verdad que sí. No me lo esperaba realmente, pero ha cambiado mi vida y me permite ser una persona mucho más resiliente y la mejor versión de mí mismo cada día. Espero que más profesionales médicos escuchen esto y comiencen a aplicarlo en su práctica para ellos mismos, para que también puedan comunicarse mejor, ver a las personas de manera diferente y conectarse a nivel incluso espiritual, aportar la ciencia y la medicina. Con suerte la gente escuche esto y comience a hacerlo. Tu libro Plant Power Plus es un recordatorio de cómo activar el poder del intestino para controlar la inflamación y recuperar tu salud. Espero que todos consigan una copia porque muchas personas están enfermas. Necesitamos que la gente se vuelva más saludable y hay herramientas aquí que pueden ayudar. Todas las herramientas están dispuestas. Sí. Están basadas en evidencia. Y están disponibles para que puedas elegir, ¿verdad? Está sobre la mesa. Tú eliges qué cosas vas a tomar de esa mesa e introducir en tu vida. Y si haces eso, si tienes la audacia de intentar algo diferente, y lo haces,
sentirás, te lo prometo, sentirás la diferencia. Y cuando lo hagas, sabrás que estás en algo y querrás más. Y ahí Por supuesto. habrá aún más para ti. Pueden conseguir el libro en cualquier lugar donde se vendan libros, tu canal de YouTube, The Gut Health MD, también The Gut Health MD en las redes sociales y theguthealthmmd.com. Tienes una excelente compañía de suplementos que apoya a las personas y que puede ayudarlas con su intestino también. Contenido excelente en línea. ¿Dónde más podemos seguirte o apoyarte en este viaje? Bueno, lo has expuesto bastante bien, así que lo aprecio. Mira, para mí, esto se trata de una oportunidad para continuar la conversación más allá de este programa. Yo animaría a la gente. Herramientas completamente gratuitas. Ven a mi sitio web y suscríbete. Toma el libro si lo pides prestado de la biblioteca. Sí, es genial. Y lo lees. Créeme, no estoy molesto en absoluto. Sí. Porque lo que quiero es tu tiempo, tu atención, la oportunidad. Solo quiero esa oportunidad de que podría cambiar tu vida. ¡Wow! Porque eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Sí. Una vez que hagas eso, estoy aquí para ti y quiero seguir trabajando. Hay muchos años por delante. Tengo 45 años. Ahí tienes. Así que sigamos Te adelante. digo, ese próximo libro, antes de que cumplas 50, tiene que estar en algún lugar, en tu camino. Si estás diciendo que eso es lo que la gente más anhela, entonces estás perfectamente posicionado para servir a las personas con ese viaje, con tus Bueno, propias veremos qué experiencias pasa. personales. Tal vez sea un par de artículos para empezar, Es muy... pero antes ¿sabes? de los 50 Lo interesante es que todas las conversaciones que he estado se están inclinando hablando hacia de este esto. libro están llevando a esto. Esto es lo que en última instancia lo que la gente quiere. ¿Por qué estaban Es de lo que la esperando? gente quiere hablar. Bueno, ¿Sí? Te pregunté esto la última vez. Tengo curiosidad por saber qué es ahora después de que este libro salga y de esta conversación. Pero ¿qué dirías si pudieras vivir tanto como quisieras, pero al final del día solo pudieras compartir 3 lecciones con el mundo? No tenemos acceso a tus libros o tu trabajo o tus boletines, pero es muchos años en el futuro, el último día en la tierra para ti y puedes dejar 3 verdades. ¿Cuáles serían? El número 1. Necesitas descubrir quién eres y cuál es tu propósito. Y una vez que identifiques eso, nunca debes detenerte. Nunca detenerte en la búsqueda de ese propósito. Eso es quién eres. Eso es lo que estabas destinado a hacer. Entonces eso es lo primero. Número 2. No olvides de dónde vienes. ¿Verdad? Las personas que te han apoyado. ¿Verdad? Las personas que te hicieron quien eres hoy. Hay toda una historia allí. No es solo este momento. Hay generaciones enteras de personas antes de ti que te han llevado a lo que eres ese. Nunca olvides esas conexiones. Nunca olvides la importancia de las otras personas en tu vida porque, honestamente, toda la demás tontería, perdón por la grosería, ¿está permitido? ¿Está todo bien? Sí. Está bien, genial. Todo eso, el dinero, la fama, el poder, nunca te traerá la alegría que obtienes de esas personas, Sí. que te llevaron a donde estás hoy. Y por último, saber. Saber con absoluta claridad que eres parte de algo más grande y mejor. Y es magnífico, es hermoso. Así que, incluso la idea, Luis, quiero decir, estamos al final, así que no quiero, como, introducir un nuevo tema para debatir o discutir, pero, incluso la idea de vivir para siempre, mira, lo entiendo pero al mismo tiempo, donde está mi papá ahora, un día, estaré con él. Podré decirle las cosas que necesito decirle. Wow. ¿Y sabes qué más? Conocerá a sus nietos. Wow. Eso es hermoso. Quiero reconocerte, Will, por abrirte de la manera en que lo has hecho. Y de nuevo, espero que sigas compartiendo así porque creo que esto es lo que la gente está deseando. Escuchar este tipo de conversaciones e historias específicamente de un profesional médico como tú, al más alto nivel, que está acostumbrado a la investigación, estudios y ciencia. Escuchar la espiritualidad venir de ti y cómo este es el nivel máximo de sanación para ti y el nivel máximo de alegría, realización y amor. Eso es lo que queremos. Queremos estar sanos y felices, pero es como si los niveles máximos de alegría vinieran de lo que acabas de hablar. Porque creo que es de donde obtenemos la paz, la libertad y la sanación. Así que te aprecio. Y mi pregunta final, Will, es ¿cuál es tu definición de grandeza?
Creo que vuelvo a esta idea de vivir tu vida con propósito. Si estás alineado con tu propósito, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa, es grandeza. Gracias, amigo. Lo aprecio. Poderoso. Eso es genial. El 95% de la serotonina no se produce en tu cerebro, sino en tu intestino. Vamos. Yo estaba en un momento muy difícil, y hacer ese cambio transformó mi salud completamente y de manera radical. Porque tuve ese momento, soy médico y me importa mucho, sentí que no tenía opción.